Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a los politiqueros. Sí, les hablo de los políticos que tanto dicen defender al pueblo, sus derechos y a la democracia, pero que a la hora del té solo les importan sus privilegios. Mejor dicho, como diría la senadora Angélica Lozano, estos hijueputas no se puede hacer nada. El país está indignado. Ayer, la plenaria del Senado se dio sus mañas para hundir el proyecto de ley que pretendía reducirle a los señores senadores y representantes a la Cámara el tiempo de vacaciones de 4 meses a solo 3 meses. Era una ley que buscaba que los congresistas trabajaran más. Al día de hoy trabajan 8 meses. Se buscaba que trabajaran 9 meses sin quitarles un peso de sueldo. Qué pena, ¿no? Así lo explicó el autor del proyecto de ley, Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aquí en Vicky en Semana. Y es que los congresistas empiecen a dejar ir esos privilegios que tanto les duele, tú los mencionaste, el tema del salario, el tema de un régimen de trabajo que no tiene ningún colombiano. Uy, qué desastre. Definitivamente a punta de marrullerías, estos politiqueros se dieron mañas para acabar con el quórum. Después empieza a pasar una cosa muy rara, Vicky, que yo nunca había visto, el salto entre proyectos, sin ninguna proposición. Pasaban al punto 13, pasaban al punto 5, pasaban al punto 15 y el nuestro nada que pasaba. Más o menos a las 4 de la tarde. Vamos a empezar a votar actos legislativos. Había 2. El que siempre hemos comentado, uno que pretendía, porque fue el que se hundió, poner un municipio de la costa como distrito y el nuestro. Y empezó a flaquear el quórum. Empezaron a votar 57 personas y justo antes del nuestro, 48. Se levanta el quórum, yo considero que podríamos haber seguido, es un error de la mesa directiva del Senado de la República. No hay quórum, se levanta la sesión. Punto. Chao. El representante Gabriel Santos dio a conocer el listado de los senadores que se ausentaron de la plenaria y dañaron el quórum. Empecemos por el presunto senador moroso Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, que tanto dice que hay que reducir los privilegios de los mismos con las mismas de siempre, pues no estuvo presente para apoyar esta ley. Veamos lo que decía Gustavo Bolívar en noviembre de 2019 al respecto. Uno de los temas que ha salido a relucir en medio de esta marcha y las solicitudes de los marchantes y que molesta mucho a la ciudadanía es el alto salario de los congresistas. A nosotros nos pagan 32.7 millones de pesos. Si todos cumplieran exactamente con su deber, tal vez no sería un salario exagerado. Otro senador que también hace parte del pacto histórico como precandidato presidencial, de hecho, y que también se salió a tomar gaseosa, fue Luis Fernando Velasco. Este senador completa el próximo año 22 años como congresista. Eso significa que ha tenido 88 meses de vacaciones, es decir, 7 años de vacaciones. 7 años de los 22 que lleva como congresista, y como precandidato presidencial pregona que hay que quitarle los privilegios a los mismos con las mismas de toda la vida. Qué cinismo, ¿no? ¿Qué pensarán sus compañeros del pacto histórico? Esto puso en su cuenta de Twitter Camilo Romero, precandidato presidencial del pacto histórico, que tiene que estar muy histérico con sus compañeros. El regalo de Navidad de algunos congresistas al país fue no ir a trabajar para que se hundiera el proyecto que les quitaba 1 de 3 meses de vacaciones. No tienen un mínimo de empatía, no les importa Colombia ni la gente. Colombia debe renovar el Congreso de la vergüenza. Otro de los progres que también se hizo el loco con el quórum del día de ayer fue el senador Feliciano Valencia, el de la minga indígena, que tuvo sitiada la ciudad de Cali durante el violento paro nacional este año. Y por supuesto el senador Roy Barreras, que tampoco se apareció y que hoy en día es la bandera de la transparencia y la anticorrupción en el pacto histórico. Por los lados de la coalición de la esperanza, el senador vitalicio Jorge Enrique Robledo, que lleva 20 años luchando como congresista para acabar con los privilegios del sistema opresor de la clase obrera, tampoco se presentó. En la coalición de la esperanza debe haber mucha desesperanza, porque su senadora estrella progresista y anticorrupción, Angélica Lozano, tampoco se presentó.
Su ausencia es muy ruidosa porque ella junto con su esposa Claudia López promovieron la consulta anticorrupción para acabar con muchos privilegios de los congresistas. Y aunque parezca un chiste, la promesa política del cambio de esa coalición, Humberto de la Calle, puso esto en su cuenta de Twitter. El largo receso del Congreso proviene de épocas pasadas, permitir a los congresistas regresar a sus alejadas provincias para conectarse con sus votantes. Hoy es un adefesio injustificado. Si llego al Senado, promoveré el recorte de nuevo. Por los lados del Centro Democrático tampoco se salvaron. Los que hablan de defender la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho se pusieron a la par de los Felicianos, los Royce, los Velasco y los Robledos. En esta lista están Fernando Araujo, Ernesto Macías, Carlos Meisel, Nicolás Pérez, Ciro Ramírez, Honorio Enríquez, Mila Romero, John Suárez. Le preguntamos a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, qué fue lo que pasó. Vale la pena decir que ella sí estuvo en el Congreso. En todos los partidos, en época preelectoral, suceden desastres. Unos quieren quedar más arriba, otros más abajo, lista abierta, lista cerrada, en fin. Lo que no podemos hacer, los que pertenecemos al Centro Democrático, que hemos sido bancada, y los aspirantes, es parecernos al pacto histérico ni a nada igual. Tenemos que bajar los ánimos y conciliar. Cabemos todos y tenemos que demostrar que somos los mejores. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso un trino que dice así: el partido queda mal con el hundimiento en el Senado del proyecto de Gabriel Santos sobre el recorte del receso. El debate debió surtirse. Así para algunos el receso es oportunidad de trabajo con la comunidad. Perdón, así lo hice en mi vida de senador. Por los lados de la coalición de la experiencia, el senador conservador y precandidato de esa colectividad, David Barguil, tampoco se apareció. Eso debe tener muy incómodos a los exalcaldes, porque le resta fuerza, sin lugar a dudas, a su discurso anticorrupción. En ese sentido, le preguntamos al exalcalde de Bucaramanga y segundo actual en las encuestas, el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿qué piensa de ese circo? No, pues realmente estoy sorprendido, colombianos. Lo que hacen estos congresistas elegidos con el voto popular y traicionan los intereses de los mismos electores. La pregunta es, colombianos, ¿ustedes van a seguir votando por los mismos? Porque a la larga, si siguen votando por los mismos, ellos no son los culpables, somos nosotros los que los elegimos a ellos. Es un descaro de esos miembros del Consejo, del Congreso, que quieren seguir ordeñando a todos los colombianos sin ninguna lástima, sin ninguna sensibilidad. Los colombianos pobres, medianos, más ricos y ricos, aportando plata para que estos vagabundos se tiren la plata de esa manera. Todos estos congresistas, por supuesto, salieron a decir que era que estaban tomando tinto, que se estaban tomando una gaseosa, que habían salido al baño, que estaban dando una entrevista, puro bla, bla, bla. Pues señores congresistas, el pueblo colombiano les manda a decir que no les cree nada. Les pagamos 34 millones de pesos al mes para que trabajen. Y trabajen significa que estén ahí sentados y voten. Y así que no hablen paja. Y colombianos, ojo con el 2022, porque los congresistas nos demostraron una vez más que son incapaces de autorreformarse, de bajarse el salario, de reducirse las vacaciones y trabajar más. Este es el resumen político de lo que fue el 2021. Mentiras y traición. Lo peor de todo es que estos personajes tienen el descaro de salir a hacer campaña a prometer que dizque van a reformar el Congreso. Estos hijueputas no se puede hacer nada.